Piensen en esto por un segundo. ¿Y si les dijera que gran parte del universo, desde la luz que nos llega de las estrellas hasta el celular que tenemos en la mano, se puede describir con solo 4 ecuaciones? Y no estamos hablando de simple matemática. Estas son las reglas del juego. Las leyes fundamentales que nos dicen cómo la electricidad, el magnetismo y la luz bailan juntos. Este es, básicamente, el código del universo. Y es que abarca todo, desde algo tan cotidiano como un imán pegándose a la heladera hasta la locura tecnológica que es un acelerador de partículas. Detrás de todo eso están estas 4 ecuaciones. Lo que hicieron fue unificar fenómenos que a simple vista no tienen nada que ver y nos mostraron que en el fondo todo está conectado. Ok, sé lo que deben estar pensando. Suena súper complicado, ¿verdad? ¿Por dónde empezamos a entender algo tan grande? Bueno, no se preocupen. La clave, como casi siempre, está en empezar por lo más simple, por una observación que cualquiera podría hacer. Todo arranca aquí, con un imán y un simple cable enrollado. Si el imán se queda quieto, no pasa absolutamente nada. Pero ojo, en el preciso instante en que lo movemos, ¡pum!, se genera una corriente eléctrica. La palabra clave aquí es cambio. El movimiento, la variación, esa es la llave que abre la puerta de la energía electromagnética. ¡Listo! Entonces vamos a meternos de lleno a decodificar estas 4 reglas fundamentales. Vamos a ver cómo, juntas, le dan forma, a casi toda nuestra realidad. Empecemos con la primera, la ley de Gauss para la electricidad. Dicho de forma sencilla, esta es la regla que nos explica cómo se comportan las cargas eléctricas. Es bastante intuitivo, la verdad. Imaginen que las cargas positivas son como fuentes de donde salen las líneas del campo eléctrico. Y las cargas negativas son los desagües, los sumideros donde estas líneas terminan. Y la lógica es aplastante. Cuanta más carga tengas en un punto, pues más fuerte es el campo que se genera a su alrededor. Simple. Ahora vamos con la segunda regla, que es como la hermana de la anterior, la ley de Gauss para el magnetismo. Pero cuidado, porque viene con una diferencia que lo cambia todo. A diferencia de los campos eléctricos, que nacen y mueren en las cargas, las líneas del campo magnético no tienen ni principio ni fin. Siempre, pero siempre, forman bucles cerrados. ¿Y qué significa esto en la práctica? Algo importantísimo, que no existen los monopolos magnéticos. Es decir, no se puede tener un polo norte solito o un polo sur por su cuenta. Imposible. Siempre vienen en pareja, inseparables. Muy bien, llegamos a la tercera regla. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Es la ley de inducción de Faraday, y es la que empieza a conectar los puntos. Nos muestra cómo los campos interactúan entre sí. A ver, ¿se acuerdan del primer experimento con el imán en movimiento? Bueno, esta ley es la explicación formal de lo que vimos. Un campo magnético que cambia, que varía con el tiempo, genera un campo eléctrico. Y esto no es solo una curiosidad de laboratorio, ¿eh? Este principio es literalmente el motor del mundo moderno. Es la base de todos los generadores eléctricos que nos dan luz. Y por fin, la cuarta ley, la ley de Ampère-Maxwell. Esta es la pieza maestra, la que completa el rompecabezas y hace que todo encaje de una forma, magistral. Esta ley nos revela algo que es simplemente asombroso. Nos dice que un campo magnético se puede crear de 2 maneras. Una ya se conocía, con una corriente eléctrica. Pero la otra, y aquí está la genialidad de Maxwell, también se crea con un campo eléctrico que cambia. Es una simetría perfecta. Un campo variable crea al otro y ese, a su vez, crea de nuevo al primero, y así se pueden sostener mutuamente, viajando por el espacio como una onda. Maxwell había descubierto qué es la luz. Listo. Estas son las 4 reglas. Cada una describe una parte fundamental de este rompecabezas electromagnético. Pero ahora que las conocemos, lo mejor es ver qué pasa cuando las ponemos a trabajar en el mundo real. Bien, vamos a ver ahora cómo estas leyes convierten la física pura en movimiento, desde el ejemplo más minimalista hasta las máquinas gigantes que mueven nuestra industria. Miren esto. Es el motor homopolar, la demostración más simple y elegante de estas leyes funcionando. Solo se necesita una pila, un imán y un pedazo de alambre, nada más. La corriente fluye de la pila, atraviesa el campo magnético del imán,
Y listo, la ley de Ampere-Maxwell hace su trabajo. Genera una fuerza que hace girar el alambre. Es física pura en acción. Y lo increíble es que ese mismo principio tan básico es el que se usa a escalas gigantescas. Claro, en los motores industriales se optimiza todo, pero la idea central es exactamente la misma: convertir energía electromagnética en la energía mecánica que mueve todo, desde una licuadora hasta un tren de alta velocidad. Pero si de verdad queremos ver estas fuerzas llevadas al límite, tenemos que hablar de la máquina definitiva, tenemos que hablar del ciclotrón. La pregunta es monumental. ¿Cómo hacemos para agarrar una partícula, un protón, y acelerarlo hasta que alcance una fracción importante de la velocidad de la luz? La respuesta no es la fuerza bruta. Es un baile perfectamente orquestado entre campos eléctricos y magnéticos. Funciona así. Primero, un campo magnético superpotente obliga a la partícula a moverse en círculos. Ojo, esto no la acelera, solo curva su trayectoria. Luego, justo en el momento preciso, cada vez que la partícula pasa por el medio, ¡paf!, un campo eléctrico le da una patadita, un pequeño empujón que aumenta su velocidad. Y así, vuelta tras vuelta, la partícula va ganando más y más energía, en una espiral que se va haciendo cada vez más grande. Y esta danza, esta coreografía perfecta, se rige por una cosa: la fuerza de Lorentz. No es más que la suma de la fuerza eléctrica, que es la que empuja y acelera, y la fuerza magnética, que es la que tuerce el camino y la mantiene girando. Las dos trabajando en equipo para lograr algo increíble. ¿Y el resultado final de este baile? Bueno, con los parámetros de un ciclotrón más o menos típico, un protón puede alcanzar una velocidad de casi 33 millones de metros por segundo. Es un número que cuesta imaginar, ¿no? Para ponerlo en perspectiva, eso es más o menos el 10% de la velocidad de la luz. Una verdadera locura. Y ya para terminar, cerremos el círculo y veamos la belleza de cómo todo esto se junta, cómo encaja en una sola teoría unificada. Este diagrama lo resume a la perfección. Las 4 ecuaciones de Maxwell definen el campo. Este campo, a su vez, ejerce la fuerza de Lorentz sobre las partículas cargadas y, finalmente, esa fuerza es la que nosotros aprovechamos en la aplicación, ya sea en un motor o en un ciclotrón. Campo, fuerza y aplicación son las 3 caras de una misma teoría, una sola, que es increíblemente poderosa. Así que la próxima vez que vean la aguja de una brújula apuntando al norte, usen un motor eléctrico o simplemente sientan el calor de la luz del sol, recuerden esto: desde el movimiento sutil de esa aguja hasta la tarea colosal de acelerar protones a velocidades de ciencia ficción, las mismas exactas 4 ecuaciones están gobernando nuestro universo.